Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Es bueno saber esperar en Dios. Es bueno tener la paciencia, tener dignidad espiritual cristiana, no orgullo, sino dignidad, portarse correctamente, esperar en Dios que Él actúe. Y cuando Dios nos dé el momento o la oportunidad de sobresalir, de mostrar quién es Él en nuestras vidas, debemos de alegrarnos y debemos de gozarnos, no nada más por nosotros, sino también nosotros como creyentes y hombres de fe, personas de fe, mujeres de fe, pues gozarse cuando Dios le da el momento y la oportunidad a otra persona. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando la Biblia en el libro de Génesis. Estamos estudiando el capítulo 41 y esta es la segunda parte del capítulo 41 y seguimos estudiando la vida de José. Estamos leyendo en la versión Reina Valera y les decía que es bueno gozarse cuando a alguien le toca su momento, que Dios lo bendice, que Dios lo mueve en una dirección de abundancia. Nos debemos también nosotros de gozar. José había pasado por momentos muy difíciles, pero ahora delante del faraón aún tenía la oportunidad, la bendición de hacer sugerencias muy importantes y sabias delante de faraón. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José y Dios le daba la inteligencia. Así es que después de poner esas sugerencias sabias de qué hacer en el problema de los 7 años de abundancia y los 7 años de crisis que venían sobre el pueblo de Egipto, pero en toda la tierra también, ¿qué iba a hacer Faraón al escuchar a José? Al escuchar sus sugerencias, sus consejos, y al escuchar la interpretación de los sueños o del sueño que él tuvo, porque fue un sueño en 2 partes. Dice el versículo 37 del capítulo 41 de Génesis: cuando escuchó las sugerencias y los consejos de José, cuando los escuchó Faraón, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, versículo 38, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Dirigiéndose a José, en quien esté el Espíritu de Dios. Miren, el faraón hace un comentario que exalta a José y lo pone como la persona más sabia de todos los que están ahí y de todo Egipto. Por el consejo que da, por la sabiduría que muestra, pero más aún por el espíritu que está en él. ¿Por qué? Porque el faraón entiende que el Espíritu de Dios está en José. Ahora entendemos que el faraón no conocía realmente a Dios. Mas, sin embargo, en el entendimiento que ellos tenían del Dios Supremo, sabían que el Espíritu del Dios Supremo, Elohim, estaba en José. Dice el versículo 39. Y dijo Faraón a José:
Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Así es que como tú eres tan sabio, tú eres tan entendido y Dios te ha dado tanto entendimiento que no hay nadie como tú. Versículo 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Observen qué posición tan radical y exaltada se le estaba dando a José. De estar en la cárcel hace quizás algunas horas o algún día, hasta el máximo pináculo de las posiciones de Egipto. ¿Pero por qué? Porque José había conservado su dignidad de creyente, su dignidad de fe, y caminaba a pesar de las circunstancias que vivió y supo esperar ahora la exaltación del pueblo en donde servía como esclavo. Venía sobre él para encumbrarlo en la cima del gobierno, en la cima de las posiciones, donde el mismo faraón le dice: tú estarás sobre mi casa. Observemos. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Lo que tú digas, José, se hará. Solamente yo seré mayor que tú. ¿Dónde? Cuando esté yo en mi trono, le dice. O sea que el mismo faraón, si no estaba sentado en su trono, en su posición de rey, José era mayor que él. Observemos eso. Qué grandiosa posición estaba ante José. Bueno le es al hombre seguir los pasos de Dios, porque así Dios le exaltará. Versículo 41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. No era una sugerencia, no era algo para hacerlo en el futuro. No había un plan político para seguir a ver si quería el pueblo. Era un decreto del faraón que José sería, o ya era, mejor dicho, la persona más importante de todo Egipto. Él era la autoridad. Él era quien realmente iba a tomar las decisiones y riendas de todo Egipto. Versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Recuerden que ya hemos visto en otro capítulo pasado que el anillo de un hombre importante, donde se ponía el sello sobre una cera cuando se llenaba un documento y se enviaba, era el sello de autoridad, y el faraón se quitó su anillo y se lo puso a José, cediendo toda autoridad de él mismo en aquel pueblo que estaba. Fue tratado con tanto esmero que lo vistieron y le fue entregado artículos especiales según el pueblo de Egipto. Este José realmente estaba siendo exaltado y Dios lo había llevado hasta ese momento. ¿Qué más dice? Versículo 43. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Imagínense ahora.
No podía ir en el primer carro, porque en aquel tiempo el rey del pueblo era quien iba a la cabeza, pero era el segundo carro. Y por si fuera poco, iban con un pregón que a José se debía de doblar toda rodilla, o sea, hacerle caravana, inclinar el cuerpo cuando él se presentara o pasara por los caminos de Egipto. Un pregón. Voy a hacer un paréntesis pequeño aquí y nada más voy a recordar algo que miraremos en el futuro, porque este José, hay una similitud, hay una tipografía o una clase de tipo o una sombra con relación a quien es Cristo. Hay muchas características envueltas aquí donde José tiene muchos momentos que nos enseñan lo que iba a ocurrir con Cristo en el futuro. Por eso José iba a Egipto, pero ahí en Egipto él iba a tomar una posición muy exaltada. ¿Por qué? Porque iba a traer realmente liberación a su pueblo a través de lo que él hacía en Egipto, que Egipto es un símbolo del mundo. Así es que Cristo iba a venir al mundo y en el mundo va a tomar primero fue crucificado, pero cuando él vuelva va a tomar posición y traerá liberación a su pueblo. Pero ese tema lo tomaremos en su momento conforme a las sombras de los bienes venideros que enseña el libro de Hebreos. Entiendo que algunos de ustedes que me escuchan quizás lo entienden muy bien, otros quizás no lo entienden tan bien, pero les aseguro que en su momento todo esto que estamos estudiando tendrá un entendimiento espiritual y eterno por lo que nos enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Así es que se hacía el pregón, doblar la rodilla a la presencia de José. Versículo 44. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Aquí lo que le estoy diciendo es que le está diciendo el faraón a José: yo te lo digo, yo tengo la autoridad sobre Egipto. Él se consideraba, como les he dicho, a un divino, el rey faraón. Le dice: yo te digo a ti que nadie moverá nada sin ti, sin que tú lo digas. ¿Por qué? Porque José tenía la autoridad sobre todo Egipto. 45. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, porque el símbolo en el lenguaje de ellos significa Dios habla y vive. Cuando el faraón miró que en José estaba el Espíritu de Dios, él en el idioma, en su entendimiento, según los egipcios, pues le cambia el nombre de José a Safnat Panea. ¿Por qué? Porque significa Dios habla y vive. Hay otras personas que dicen que tiene otro significado, pero aquí el significado es que el Espíritu de Dios que estaba en José, pues habla y vive en José. Por eso otra traducción, se las voy a decir, es el poseedor del tesoro glorioso. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está en José es un tesoro glorioso. Y nosotros podemos gloriar y alabar a Dios y glorificarle por este hecho tan glorioso que
está aconteciendo a José porque nos enseña lo que Dios puede hacer y también puede hacerlo con uno de nosotros, de exaltarlo cuando fuere momento y cuando nosotros caminemos conforme a lo que Él le agrada. Él exalta a su pueblo. Y el 46, estamos leyendo el 45 y dice que, y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Pues le dio una esposa. ¿Por qué se la dio? Bueno, la Biblia no nos dice por qué se la dio, pero ciertamente el faraón quería que José echara raíces en Egipto, se sintiera confortable en Egipto, formara familia en Egipto y que se relacionara con los dioses de Egipto. Pues le dio una esposa que su relación de ella era con relación a las religiones egipcias. Y vendría a ser su esposa. Mas, sin embargo, ¿qué ocurre cuando ellos se casan? Eso es importante. Porque vamos a mirar que José, en su matrimonio, él no sigue las religiones de su mujer. Por todo lo contrario, él va a ser una gran influencia para su mujer, porque lo muestra la palabra de cómo José de ninguna manera iba a permitir torcer su camino por razones de su posición o su condición. Ahora con la autoridad que tenía. Versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Bueno, pues cuando él tomó posición, cuando se encontró enfrente del faraón, tenía 30 años. Cuando fue vendido tenía 17 años aproximadamente. Así es que en 13 años en la vida de José pasaron multitud de cosas. Injusticias, momentos difíciles en la cárcel, abusos. Pero en 13 años, a la edad de 30 años, estaba ya en una posición, digamos, quizás tengamos la necesidad de utilizar la palabra envidiable para otros que vivían a su alrededor, porque fue algo meramente rápido. Fue algo donde Dios mismo movió todo lo que fuera necesario para ir llevando a José a un esplendor de exaltación, donde él mismo iba a mostrar los propósitos de Dios con relación a su promesa. Y José era el instrumento escogido de Dios para llevar a cabo la continuación del cuidado del linaje de la promesa divina que venía desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos de la caída del hombre, con la promesa o con la profecía que le dio a la serpiente de que iba a venir uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Después se lo dijo a Abraham, después se lo dijo a Isaac y luego pasó a Jacob, y ahora José era quien continuaba protegiendo y cuidando. Era el que iba a tener cuidado, escogido por Dios para cuidar de que el linaje, su pueblo escogido, fuera cuidado y saliera adelante. ¿Cómo lo iba a hacer? Pues lo veremos en los próximos videos, en los próximos capítulos. Pero ahora José va por todo Egipto, recorriendo la tierra y mirar cómo se mueven todas las cosas, porque ahora él va a tomar decisiones importantes y nadie le va a poder decir que no haga tal cosa. Versículo 47. En aquellos 7 años de abundancia,
la tierra produjo a montones. Observen, Dios, bajo el cuidado de José, dio abundancia a montones de grano, de artículos que ellos sembraban en diferentes tipos comestibles, desde granos, cereales, quizás hortalizas, todo lo que sembraban. Los egipcios sembraban una gran cantidad de cosas por cuanto vivían a las orillas del río Nilo, y el río Nilo les proporcionaba grandes tierras de siembra. Entonces, estas personas sabían cómo ser agricultores. Y ahora sobre el cuidado de José, pues recuerden que cada cosa que hace José, Dios la hace prosperar. Pues aquí Dios hace dar a montones de los frutos que recogían. Versículo 48. Y él reunió, hablando de José, todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. O sea que él iba por todas las ciudades de Egipto, miraba qué se producía, cómo lo producían, y ordenaba de qué manera se iba a guardar en la ciudad misma, para que las mismas gentes de la ciudad tuvieran abundancia o lo suficiente cuando vinieran los años malos. Así es que José, un gran estratega económico, bendecido por Dios, tremendo don, tremendo talento, seguía Dios poniendo la mano sobre él y haciéndolo ser fructífero y prosperando todos los actos que José decidía hacer. Versículo 49. Recogió José trigo como arena del mar. Escuchen, wow, trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. O sea, observen, trigo a montones, como la arena del mar, porque no sabía ni cuánto era, porque era muchísimo. Y José mandaba organizar todas las cosas en las ciudades para guardar las abundancias que cosechaban. Versículo 50. Aquí nos hace una pausa lo económico, los movimientos económicos, y nos lleva a la familia de José, de lo que estaba pasando. Y miren estas indicaciones de cómo José era el líder en su casa con su esposa que le habían dado según el faraón. Versículo 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. ¿Por qué? Porque su mujer tenía una relación de parentesco con la gente que trabajaba en un templo de los dioses de Egipto llamado On. Versículo 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Pues prácticamente él no la había olvidado, pero ahora estaba bajo una posición donde mucha angustia de él se había quitado. Y sabemos que no lo había olvidado, porque va a llegar un momento donde él va a darse cuenta que su padre está vivo y él va a hacer algo muy importante. Entonces, esta cuestión que dice la Biblia aquí es con relación a que él ahora está en un trabajo arduo, de que pues sus recuerdos se desvanecen, no porque estén olvidados, sino por sus ocupaciones que tiene. Y aparte tiene una familia y tiene un hijo, le llama Manasés. ¿Por qué?
porque en su mente, sus angustias, su dolor ha menguado mucho y ahora está en una condición mucho mejor, muy excelente con relación a lo que había pasado. Y bueno, les digo, después vamos a mirar qué es lo que él deseaba para su padre y qué es lo que quería y qué fue lo que se hizo. En el versículo 52 dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Notamos esto, que pase lo que pase en el hogar con los hijos que Dios le da a través de esta mujer Asenat, pues es José quien toma la posición de líder y él toma el control y nombra a sus hijos de tal manera que tengan una relación con su misma descendencia, su misma vida y nada que ver con ningún dios de Egipto, sino que dice, les pone un nombre como un recuerdo de su propia vida. Así es que, y dice: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea que el nombre de Efraín le recordaba lo que Dios había hecho en la vida de él. Eso es muy importante porque muestra el liderazgo espiritual de José en su hogar. Y a Asenat, que le dio hijos, pues misma ella no se daba cuenta de la gran bendición que ella había realmente iba a recibir por haber sido parte de tener hijos con José y que iban a venir a ser dos personas muy importantes en la vida y en la historia de Israel, porque iban a ser partes de los patriarcas, parte de las tribus, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, que vamos a mirar en unos cuantos videos de lo que ocurrió con ellos. Versículo 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque antes de que terminaran las abundancias, nacieron los 2 hijos de José. Entonces llegó el momento donde se acabaron los 7 años de abundancia, de montones de grano, pero ya estaba organizado todo en almacenes, especialmente organizados en diferentes ciudades, preparados para la tremenda sequía, hambruna que se acercaba. Versículo 54. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Por qué dice que en todos los países? Porque esto fue algo global. Fue algo que todos los países conocidos, todos los países no conocidos, hubo hambre en todas las partes porque era Dios quien estaba mostrando algo en todas partes para hacer historia a través de esos 7 años y que se mostrara que Dios estaba moviendo toda la historia para hacer su propósito. Recuerden que este sueño es algo que Dios mostró a Faraón y que fue interpretado por José. Y aquí dice que en todos los países, con excepción del país de Egipto, que con orden y organización estaba preparado y tenían pan. Aquí nos recordamos a nosotros mismos lo importante que es el estar preparados y organizados para cualquier circunstancia. No ser negligentes, sino diligentes para enfrentar las cosas de la vida
tanto y como sea posible, porque en ocasiones hay sorpresas. Versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón. Observen, llegó el hambre a Egipto y el pueblo clamó a Faraón. Entonces quiere decir que le dijeron: ¿qué vamos a hacer, señor Faraón? ¿Qué vamos a hacer, señor rey? Necesitamos una solución. ¿Qué dijo el Faraón? Y le clamaban por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Pues vayan con José. José organizó, José está listo. José es el líder de esto. José sabe qué hacer. Vayan con José y hagan como él dice. Versículo 56. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. O sea que José dio la orden a quienes le ayudaban y en cada ciudad abrió los graneros, pero les vendía grano para ellos, les vendía para que tuvieran que comer. Y los egipcios le compraban. Y lo importante es que había suficiente para que ellos comieran. Dice el versículo 57, y va a ser el último versículo de nuestro video. Dice, y de toda la tierra venían, y de todas partes, de todos los países, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Así es que José fue exaltado en Egipto y ahora todos los países iban a Egipto porque sabían que ahí había pan, ahí había grano, ahí podían suplir para sus alimentos de la familia y de sus comunidades. Y todos iban ahí porque sabían que ahí había grano. Y ahí estaba José para atender esa situación. ¿Qué nos enseñan estos versículos últimos de este capítulo de 41 de Génesis? Bueno, nos enseña que Dios puso a José en el momento justo delante del faraón. Y que Faraón, al nombrarlo como la persona principal, realmente no fue su propia voluntad la que decidió eso, sino que la voluntad viene de más arriba, de Dios Padre, del Dios Todopoderoso, que mueve todo lo que Él necesita mover para bendecir a su hijo y exaltarlo, en este caso José. Así es que todas las decisiones que toma Faraón son decisiones que son más altas que la posición de Faraón. Vienen de Dios, que está haciendo brecha y camino para posicionar a José de una forma que Dios quiere, porque así era necesario y así iba a ser bajo el propósito de Dios. Y Faraón lo pone sobre todo Egipto, toda la economía y todo el gobierno de Egipto. Inclusive el mismo Faraón estaba bajo la autoridad de José. Si Faraón no estaba sentado en el trono como rey, todo lo que José decía se hacía. Y le dieron una mujer como esposa y le dio 2 hijos, Manasés y Efraín. Y José nombró a ellos de esa manera para recordar su vida y también recordar cómo Dios lo había protegido y lo había prosperado en la tierra de su aflicción, en la tierra de Egipto. O sea que José era el que lideraba su hogar, no la otra mujer. No lo llevaron a las religiones egipcias, no. Él permanecía, ¿por qué? Porque el mismo Faraón reconoció que en él estaba el Espíritu de Dios y que en él vivía de verdad Dios,
Así lo entendió él, porque Dios habla y vive, y este hombre es un poseedor del tesoro glorioso del Espíritu de Dios. Entonces José era respetado por todos. Llegó el momento de la abundancia y todo se organizó. Y cuando llegó el momento de la escasez, el faraón lo dirigió al pueblo a José, y José estaba listo para resolver el problema. Tanta organización tuvo José y acumuló tanta abundancia de grano que Dios le permitió ser prosperado de esa manera, que aún de todos los países venían a Egipto porque sabían que allí había pan. ¿Qué principio hermenéutico tenemos para trasladarlo a este tiempo que vivimos? Pues que Dios siempre cuando mira a su pueblo, a su hijo, a su hija, moverse en la dirección que es muy agradable a Él, Dios siempre abre brecha y camino para que esa persona sea bendecida. Hace lo que sea necesario, de tal manera que si nosotros sabemos esperar con paciencia, Dios derramará de sus bendiciones sobre nuestra vida, pero siempre hay que movernos en la dirección correcta y saber esperar. ¿Por qué? José esperó 13 años y él ni sabía que iba a ser prosperado a tal grado de ser el gobernador de Egipto. Pero sí sabía que Dios lo ha cuidado. ¿Por qué? Porque los nombres de sus hijos lo dicen. Así es que Dios bendice a sus hijos. Nosotros tenemos que movernos en lo correcto delante de Dios. Dios abre las puertas. Y también aprendemos que la organización de saber guardar cuando hay abundancia nos ayuda mucho para vivir en momentos de escaseces. ¿Qué es lo que no debemos de creer en mensajes que de repente se escuchan y que nosotros sabemos que son mensajes y exégesis que nada más son interpretaciones de opinión humana? Pues no debemos de creer que José se hizo como los egipcios y que porque se casó con una mujer que era de otra religión, que hizo algo incorrecto. No, porque esta mujer Asenat no lo movió a esa religión. De hecho, recuerden lo que dijo Faraón: nada se va a mover a menos de que tú lo digas, José. Así es que les puedo decir que prácticamente en la casa de José se adoraba al Dios eterno y a ninguno más. Y sus hijos lo van a mostrar. ¿Cómo lo van a mostrar? Porque ellos son parte de la bendición de las tribus de Israel. Y es la mejor muestra de que José fue tremendo líder en su casa, hablando espiritualmente, para dirigir a su familia y también para dirigir al mismo pueblo de Egipto. Así es que, amados hermanos, Dios es verdadero, Dios es real y bendice a su gente. Hay que esperar con paciencia. Así es que el fruto uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia, saber esperar. Hay que saber esperar, pero hay que saber seguir estudiando también la palabra de Dios. Así es que te invito a que sigamos. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga a tus hijos, que Dios bendiga tu trabajo, tu entrar y tu salir. Y continuamos en el próximo video para seguir estudiando el capítulo 42 de Génesis. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.